Lectura de la profecía de Ezequiel. El ángel me llevó a la entrada de la casa y vi que salía agua por debajo del umbral de la casa, en dirección al oriente, porque la fachada de la casa miraba hacia el oriente. El agua descendía por debajo del costado derecho de la casa, al sur del altar. Luego me sacó por el camino de la puerta septentrional y me hizo dar la vuelta por un camino exterior hasta la puerta exterior que miraba hacia el oriente. Allí vi que el agua fluía por el costado derecho. Entonces me dijo: estas aguas fluyen hacia el sector oriental, bajan hasta la estepa y van a desembocar en el mar. Se las hace salir hasta el mar para que sus aguas sean saneadas. Hasta donde llegue el torrente, tendrán vida todos los seres vivientes que se mueven por el suelo y habrá peces en abundancia. Porque cuando esta agua llegue hasta el mar, sus aguas quedarán saneadas y habrá vida en todas partes donde llegue el torrente. Al borde del torrente, sobre sus dos orillas, crecerán árboles frutales de todas las especies. No se marchitarán sus hojas, ni se agotarán sus frutos, y todos los meses producirán nuevos frutos, porque el agua sale del santuario. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas de remedio. Palabra de Dios. Vengan a contemplar las obras del Señor. Vengan a contemplar las obras del Señor. El Señor es nuestro refugio y nuestra fortaleza, una ayuda siempre pronta en los peligros. Por eso no tememos, aunque la tierra se conmueva y las montañas se desplomen hasta el fondo del mar. Vengan a contemplar las obras del Señor. Los canales del río alegran la ciudad de Dios, la más santa morada del Altísimo. El Señor está en medio de ella, nunca vacilará. Él la socorrerá al despuntar la aurora. Vengan a contemplar las obras del Señor. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Vengan a contemplar las obras del Señor. Él hace cosas admirables en la tierra. Vengan a contemplar las obras del Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, ustedes son el campo de Dios, el edificio de Dios, según la gracia que Dios me ha dado. Yo puse los cimientos como lo hace un buen arquitecto y otro edifica encima. Que cada cual se fije bien de qué manera construye. El fundamento ya está puesto y nadie puede poner otro porque el fundamento es Jesucristo. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo. Palabra de Dios. Los invito a ponerse de pie para proclamar el santo evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Se acercaba la Pascua de los judíos. Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados delante de sus mesas. Hizo un látigo de cuerdas y los echó a todos del templo, junto con sus ovejas y sus bueyes. Desparramó las monedas de los cambistas, derribó sus mesas y dijo a los vendedores de palomas: saquen esto de aquí y no hagan de la casa de mi Padre una casa de comercio. Y sus discípulos recordaron las palabras de la Escritura: el celo por tu casa me consumirá. Entonces los judíos le preguntaron:
¿qué signo nos das para obrar así? Jesús le respondió: destruyan este templo y en 3 días lo volveré a levantar. Los judíos le dijeron: han sido necesarios 46 años para construir este templo, y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él se refería al templo de su cuerpo. Por eso cuando Jesús resucitó, sus discípulos recordaron que él había dicho esto y creyeron en las Escrituras y en la palabra que él había pronunciado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse, queridos hermanos. Hoy celebramos la dedicación a la Basílica de Letrán como uno de los primeros lugares de fe y de culto. Y miren, nosotros no tenemos los templos como un lugar de exaltación del propio templo. La edificación, queridos hermanos, sin la oración y sin la celebración de los misterios eucarísticos, no valdrían de nada. Por eso es que es tan doloroso y a la vez tan duro y un mensaje para que nosotros analicemos. ¿Cuántos templos en Europa ahora son discotecas, son restaurantes o son centros nocturnos? Mire, esto es interesante. Lugares donde se celebraban los misterios de la fe, ahora son centros nocturnos. ¿Por qué? Porque esos lugares pierden el sentido cuando se deja de celebrar los misterios de la fe, cuando se deja de celebrar la grandeza de la fe. Querido hermano, es fácil pararse, armar, poner las cosas en la misa y yo recitar todo como si fuera algo de memoria, como si fuera un examen y no celebrarlo. Es muy fácil. Y lamentablemente eso está pasando. Somos muy exigentes en la pulcritud, somos muy exigentes que no falten velas, somos muy exigentes que no falten esto, que no falte lo otro, que se haga de esta manera, se haga de otra. Pero no somos exigentes en lo espiritual. No somos exigentes en lo profundo de aquello que son los misterios de la fe. Y cuando se pierde esto, querido hermano, esta parte mística de la fe, esta parte profunda, por más que nos peinemos bien, que nos pongamos los mejores tonos y compremos las vestiduras más caras para una misa y tengamos los copones con incrustaciones de oro y que todo mundo se siente y se levante como si fueran militares, no sirve de nada, porque esa gente que siente y se levanta va a morir y nadie más se va a sentar ni levantar en ese lugar. Cuando se pierde la predicación de los misterios de la fe, se pierde lo misterioso del amor del Señor en un templo. Por eso es que celebramos hoy, porque querido hermano, hay muchos templos que se vacían. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos traspasando estos misterios de fe a las nuevas generaciones. Nosotros no estamos contagiando de esto asombroso a las nuevas generaciones. Estamos exigiendo 1000 cosas, pero no contagiamos lo más importante. Por eso es que Jesucristo decía: no debo estar en un solo lugar, no he venido para eso, yo he venido para ir a todos los pueblos, para ir predicar el reino de Dios a todos los pueblos. Querido hermano, esto asombroso de Jesucristo tiene que suceder en cada templo. El milagro eucarístico tiene que vivirse en cada templo. Y a veces, querido hermano, le damos más importancia a la vestidura y a las posturas que a la verdad que viene de la celebración. Ponemos al sacerdote que hace las cosas in persona Christi, y esto es precioso, pero lo ponemos como al jefe del show y no como al ministro de Dios. Mire, lo ponemos como al director de la orquesta y no como al ministro de Dios. Lo ponemos como aquel que en él se muestra lo verdadero, pero él no muestra al verdadero. Y esto tenemos que tener mucho cuidado. Querido hermano, recuerde que Jesús le dice a los judíos: ¿acaso el que hizo lo de afuera no hizo también lo de adentro? Entonces, si por fuera muestran cosas grandes, ¿por qué por dentro también no presentan cosas grandes? Cuidado que seamos como los sepulcros blanqueados, por fuera muy bien, pero por dentro todos podridos. Querido hermano, sin eso no existe la grandeza de los misterios de Dios. Y eso es lo impresionante. Uno se pone a analizar: no, en Latinoamérica son muy irrespetuosos con la Eucaristía, son muy dejados, muy cosos. Puede ser verdad, pero ¿por qué Europa, que eran los más pulcros en la Eucaristía, los más exigentes en la Eucaristía,
ya no tienen celebraciones eucarísticas. ¿Por qué? ¿Por qué seguimos levantando templos en Latinoamérica donde va mucha gente y participan niños, jóvenes y adultos, cuando en Europa ya los templos son lugares de fiesta, centros nocturnos, hasta centros de cosas peores? Querido hermano, eso tiene que hacernos pensar, eso tiene que hacernos reflexionar y reaccionar, porque podemos mostrar mucha belleza por fuera, pero si la belleza por dentro no hay, todo es campana que resuena. Amén. Juntos nos vamos a poner de pie.